Tercera persona, los singulares son él, ello, ella, sí, se, consigo, lo, la, le. Y el plural son ellos, ellas, los, las, les, sí y se. Su clasificación morfológica es la siguiente. El variable puede variar en género y en número. Género masculino y femenino, número singular, plural. El invariable no varía en número, únicamente en género y es masculino y femenino. Los simples son aquellos que no se pueden dividir en partes menores. Siempre son primitivos, pues no tienen un origen en ninguna otra palabra. El ejemplo que tenemos aquí es sol. El compuesto es aquel que está compuesto por dos o más palabras, como bisabuelo, bis más abuelo. El primitivo es el que no procede de ninguna otra palabra, como reloj. Tenemos también derivados, que es el que se deriva de otra palabra, como relojería, derivado de la palabra reloj, y agregamos ería. Y parasintético es el que es derivado y compuesto a la vez, como el ejemplo enrejado. La derivación y composición se dan simultánea y solidariamente. La palabra central, reja, no puede ir separadamente ni con el prefijo en ni con el sufijo ado. ¿Qué quiere decir esto? No puede ir la palabra enreja ni rejado. Tenemos el sustantivo en su clasificación semántica. El sustantivo común designa personas, animales o cosas de la misma especie sin nombrarlos en particular. El sustantivo propio nombra personas, animales o cosas individualizándolas, es decir, distinguiéndolas de los demás. El sustantivo concreto designa seres reales o que nos imaginamos como tales. El sustantivo abstracto designa nombres de fenómenos o cualidades que no son independientes en la realidad. El sustantivo colectivo son los que con forma singular expresan por su significado idea de pluralidad de objetos de la misma especie o género. El individual, por oposición, son los que no son colectivos. El partitivo indica número con la idea de división y el múltiplo indica número con la idea de multiplicación. Se dividen en dos. En calificativos pueden ser de color, verde, derivados del verbo, como roto del verbo romper, derivados del sustantivo, como escolar, del sustantivo escuela, y gentilicios. Africano, que viene de africano, en determinativos. Estos son los que limitan o precisan el sustantivo al que acompañan. Pueden ser demostrativos, que son este, estas, aquellos, aquella. Posesivos, mía, mío, tuyo, tuya, suyo, suya, nuestro y nuestra, y sus plurales. Indefinidos, cierto, ningún, varios, etc. Pueden ser numerales, que son cardinales, ordinales, adjetivos múltiplos y adjetivos partitivos. Interrogativos, qué, cuáles, quién, quiénes, etc. A continuación voy a explicar el pronombre, el cual tiene 6 clasificaciones, y estas son interrogativos, relativos, posesivos, indefinidos, personales y demostrativos. Son qué, quién, quiénes, cuál, cuáles, cuánta, cuántas, cuánto y cuántos. Los pronombres relativos singulares son qué, quién, cuál, cuánta, cuánto. Los plurales son quiénes, cuáles, cuántas y cuántos. Los adjetivos se dividen en primera, segunda y tercera persona, en singular y plural. Para la primera persona singular sería mío, mía, y plural míos, mías. La segunda persona en singular sería tuyo, tuya, en plural sería tuyos, tuya. En tercera persona para el singular sería suyo, suya, y en plural sería suyos y suyas. Los singulares se dividen en primera, segunda y tercera persona. Los singulares de la primera persona son yo, mi, me, conmigo, y los plurales son nosotros, nosotras y nos. De la segunda persona, los singulares son tú, ti, te, usted, contigo, y el plural son ustedes, vosotros y vosotras. Los demostrativos son masculino, femenino y neutro. El singular del masculino son este, ese, aquel, y el plural son estos, esos, aquellos.
Para el femenino en singular son esta, esa, aquella, y los plurales son estas, esas, aquellas. El neutro en singular sería esto, esa y aquello. Preposición. Las preposiciones son palabras invariables que sirven para relacionar vocablos. Los términos relacionados pueden ser cualquier clase de palabra, ya sea sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio o interjección. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras. Tenemos la clasificación de los verbos. Son los verbos que al conjugarse no presentan variaciones en su raíz. Verbos irregulares son los verbos que al flexionarse presentan alteraciones en su raíz o en su terminación. Seguimos con los verbos defectivos. Son los verbos que solo se conjugan en algunas formas y carecen de otras. La mayoría de ellos solo tienen la tercera persona debido a su significado. Impersonales, que solo se conjugan en tercera persona del singular en todos los tiempos, porque no tienen un sujeto determinado. En la clasificación de los verbos encontramos por su significado. Tenemos transitivos, que son los verbos cuyo significado exige la presencia de un agente que realiza la acción y un paciente que la recibe. Tenemos los intransitivos, que son los verbos cuyo significado solo exige la presencia de un agente que es el que realiza la acción. Los copulativos, que son los verbos que no aportan un significado pleno, solo se emplean para unir el sujeto y el predicado. Reflexivos son aquellos que expresan una acción realizada por el sujeto. Los recíprocos se emplean para expresar una acción que realizan dos o más personas y cada una de ellas recibe el efecto de dicha acción. Y por último, los auxiliares. Son los verbos que participan en la formación de perífrasis y pierden total o parcialmente su significado. A continuación tenemos los tiempos compuestos en lo que es modo indicativo, presente, pretérito, futuro, copretérito y postpretérito agregándole un ante. Vamos a hablar del adverbio, que es la clase de palabra que modifica al verbo, al adjetivo u otro adverbio. Tiene 7 clasificaciones. La primera es del lugar, que señala el sitio donde se realiza la acción verbal, por ejemplo, aquí, allá, acá, cerca, etc. Tiempo, que indican el momento en el que se realiza la acción, mañana, hoy, ahora, ya, antes, después, etc. De modo, el cual se refiere a la manera en cómo se realiza la acción. Los más conocidos son así, apenas, como, bien, despacio, deprisa y todos los terminados en mente, como por ejemplo, perfectamente, lentamente, amenazadoramente, etc. De cantidad, indican la cantidad de la acción realizada. Son demasiado, más, mucho, poco, menos, bastante, etc. De duda. Señalan la posibilidad, el deseo o la duda acerca de algo. Los más conocidos son quizá, tal vez y acaso. Los de afirmación se utilizan para acervar o confirmar la acción del verbo. Los más conocidos son sí, ciertamente, también, bueno, cierto, claro y obvio. Y están por último los de negación, los cuales se emplean para negar el verbo o algún complemento oracional. Los más usuales son no, tampoco, según y nadie. Conjunción. Las conjunciones son partículas invariables que sirven para relacionar palabras y oraciones. Estas carecen de significado propio, pues solo tienen valor relacionante, dado que son nexos. Son copulativas, las cuales coordinan dos o más palabras que desempeñan una misma función. Las más comunes son i, e o ni. Las disyuntivas u y o, que son conjunciones coordinantes que enlazan palabras u oraciones para expresar posibilidades alternativas. Las distributivas son conjunciones coordinantes y enlazan dos términos que expresan posibles opciones. Sea, fuera, fuera. Por ejemplo, la asamblea se realizará ya en el auditorio
o ya en la explanada. Las adversativas indican oposición o contrariedad entre los elementos que unen. Los más comunes son pero, más, si no, sin embargo, no obstante, antes bien, con todo, más bien, etc. Completivas o complementantes, que la más común es que, y siempre subordinan una oración a otra. Las causales, como su nombre lo indica, son aquellas que indican la causa de la acción verbal. Las más comunes son porque, pues, ya que, puesto que, pues que, de que, como, dado que. Un ejemplo de estas es: no recordarás ese sueño porque tu olvido es ancestral. Ilativas o consecutivas expresan la continuación o consecuencia lógica de una acción. Las más comunes son luego, así, pues, con que, así que, por tanto, pues, por lo tanto, etc. Las condicionales introducen acciones subordinadas que expresan la condición que debe cumplirse para que se realice lo señalado en la acción principal. Los más comunes son en caso de que, siempre que, con tal de que. Finales. Introducen una oración subordinada que expresa la finalidad o el propósito de realizar la acción del verbo principal. Las más comunes son para qué, a fin de qué, con el objeto de qué, con el fin de qué. Concesivas. Introducen una oración subordinada que expresa dificultad para el cumplimiento manifestado en la oración principal. Las más comunes son por más que, si bien, aun cuando, a pesar de que, así, como, siquiera, ya que. Interjección. Las interjecciones son palabras invariables que equivalen a una oración. Estas se emplean exclusivamente en oraciones exclamativas. Pueden ser propias o impropias. Las primeras son palabras que siempre funcionan como interjecciones. Ay, uy, oh. Las segundas son palabras que pertenecen a alguna categoría gramatical, pero que se pueden emplear como interjecciones. Fuego, bravo, ánimo, Etcétera.